Historias aterradoras ocurridas en Medellín. El cementerio de San Pedro en Medellín es conocido no solo por su valor histórico y cultural, sino también por las historias de horror y leyendas urbanas que lo rodean. Este cementerio, fundado en 1842, es uno de los más antiguos de la ciudad y ha sido lugar de descanso final para muchas figuras prominentes de la historia colombiana. Entre las historias de horror que se cuentan, hay relatos sobre apariciones de fantasmas y espíritus que deambulan por el cementerio durante la noche. Algunos visitantes han afirmado haber visto sombras misteriosas o haber sentido presencias inexplicables mientras recorren sus pasillos. También se habla de voces susurrantes y de figuras que desaparecen repentinamente. Hoy te contaré la más aterradora. El mausoleo en la esquina noroeste del cementerio era particularmente escalofriante. Durante años, una melodía inquietante emanaba de su interior, día y noche, como un lamento perpetuo. La música, un vals antiguo, resonaba entre las tumbas, y aunque nadie sabía de dónde provenía exactamente, se decía que era imposible apagarla. Sin embargo, lo más perturbador eran los susurros y llantos que algunos aseguraban oír por encima de la música, voces que parecían contar historias de sufrimiento y desesperación. En la década de los 80, el cementerio acogió a muchas víctimas de la violencia que azotaba la ciudad. Hombres y mujeres cuyos nombres apenas susurrados evocaban el miedo en los corazones de los vivos. La mafia había dejado su marca en las lápidas, y el reposo eterno era un lujo que no todos podían permitirse. Las tumbas de aquellos tiempos fueron profanadas, saqueadas en busca de tesoros enterrados con los muertos, y se decía que las almas de esas víctimas vagaban inquietas, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Una noche, Lorenza, una joven estudiante de historia, decidió investigar las leyendas que rodeaban al cementerio. Armada con una linterna y una grabadora, se adentró en el laberinto de mármol y piedra, guiada por la música hipnótica del mausoleo. La luna llena iluminaba tenuemente su camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse a su alrededor. A medida que se acercaba, el aire se volvía más frío, y el sonido del vals se mezclaba con los susurros que parecían llamarla por su nombre. Al llegar al mausoleo, Lorenza sintió una presencia que la observaba. La puerta, entreabierta, crujió al empujarla, revelando un interior oscuro y polvoriento. La música era más fuerte allí, pero lo que realmente le estremeció fue el sonido de un sollozo profundo y desgarrador. Encendió su linterna y la dirigió hacia el origen del sonido, solo para encontrar una figura etérea que flotaba sobre el suelo. Era una mujer vestida con un vestido de época, su rostro pálido y sus ojos llenos de tristeza. La figura extendió una mano hacia Lorenza, y en un susurro apenas audible, le pidió ayuda para encontrar la paz. Lorenza, aterrorizada pero compasiva, preguntó qué podía hacer. La mujer señaló una de las tumbas profanadas visibles desde la entrada del mausoleo. La muchacha entendió que debía restaurar el lugar de descanso de aquellos que habían sido perturbados. Con el corazón latiendo con fuerza, prometió ayudar. A la mañana siguiente, Lorenza regresó con un equipo de restauración, y durante semanas trabajaron para reparar las tumbas dañadas. Cada noche, la música del mausoleo se volvía más suave, y los susurros disminuían hasta convertirse en un eco lejano. Finalmente, cuando la última tumba fue restaurada, la música cesó por completo. Sin embargo, ella sabía que el cementerio nunca estaría completamente en silencio. Las historias de aquellos tiempos oscuros seguirían resonando entre las lápidas, y las almas que aún vagaban encontrarían consuelo solo en las promesas cumplidas de los vivos. Aunque el vals había terminado, el cementerio de San Pedro continuaría siendo un lugar de misterio y memoria, guardando los secretos de aquellos que no pudieron descansar en paz. Uterror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. En las montañas que rodean las afueras de Medellín, existe un pequeño pueblo llamado San Rafael, conocido por sus paisajes pintorescos y su tranquilidad aparente. Sin embargo, pocos conocen la leyenda del demonio del Valle Oscuro, un ser que, según los lugareños, habita en una cueva oculta entre la espesura del bosque. La historia cuenta que, hace muchos años, un extraño llegó al pueblo. Era un hombre de aspecto sombrío, con ojos que parecían ver más allá de este mundo. Se instaló en una cabaña al borde del bosque y rara vez se le veía en el pueblo, excepto por las noches, cuando salía a caminar bajo la luz de la luna.
los aldeanos comenzaron a notar fenómenos extraños. Animales desaparecían, las cosechas se marchitaban de repente y un aire de inquietud se apoderaba del lugar. Una noche, un grupo de jóvenes decidió seguir al extraño en una de sus caminatas nocturnas, impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir quién era realmente. Se adentraron en el bosque, siguiendo la tenue luz de una linterna que el hombre llevaba consigo. Pronto, llegaron a la entrada de una cueva que ninguno de ellos había visto antes. El extraño se detuvo allí, y en un susurro gutural, comenzó a entonar un cántico en un idioma que los jóvenes no comprendían. De repente, el aire se tornó helado y una figura emergió de la oscuridad de la cueva. Era una criatura alta, con cuernos retorcidos y ojos que ardían como brasas. Su presencia era tan aterradora que los jóvenes sintieron un miedo paralizante. El extraño se volvió hacia ellos y con una sonrisa siniestra les reveló que había invocado al demonio del Valle Oscuro para reclamar las almas de aquellos que se atrevían a desafiar el equilibrio del bosque. Aterrados, los jóvenes intentaron huir, pero la criatura los siguió, moviéndose con una velocidad inhumana. Uno por uno, fueron cayendo en la desesperación, sus gritos resonando en la noche. Solo uno de ellos, un joven llamado Mateo, logró regresar al pueblo, aunque nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos reflejaban el horror de lo que había presenciado, y su cabello, antes oscuro, se había vuelto completamente blanco. Desde aquella noche, la cueva fue evitada por todos, y el extraño desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, los aldeanos aseguran que en las noches sin luna se pueden escuchar los susurros del demonio en el viento, y aquellos que se aventuran demasiado cerca del bosque sienten una presencia que los observa desde las sombras. La historia del demonio del Valle Oscuro se convirtió en una advertencia para los habitantes de San Rafael. Nunca desafiar lo desconocido y respetar los límites del bosque. Aunque muchos creen que es solo una leyenda, los más ancianos del pueblo saben que hay verdades que es mejor no cuestionar y secretos que deben permanecer enterrados en la oscuridad de las montañas. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.